El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bañado por el resplandor del sol naciente, vivía un niño llamado Tadeo. Desde temprana edad, Tadeo demostró un talento innato para el arte. No importaba si era un trozo de papel en blanco o una pared de piedra, Tadeo siempre encontraba la manera de transformar lo ordinario en algo extraordinario. A pesar de su habilidad, Tadeo nunca había recibido clases formales de arte. No tenía un mentor ni había estudiado en alguna academia prestigiosa. Su talento parecía brotar de un lugar misterioso, como si estuviera conectado a alguna fuente de inspiración secreta. Las calles del pueblo estaban adornadas con los dibujos de Tadeo. Sus obras cautivaban a todos los que las contemplaban, desde los niños que jugaban en las plazas hasta los ancianos que paseaban por las calles empedradas. Pero lo más sorprendente no era la belleza de sus dibujos, sino lo que ocurría después de que Tadeo los terminaba. Una tarde, mientras Tadeo dibujaba con fervor en su pequeño cuaderno, algo extraordinario sucedió. Uno de sus dibujos, un pequeño pájaro azul, cobró vida y salió volando del papel, llenando el cuarto con su canto melodioso. Tadeo no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que sus dibujos se convirtieran en realidad? Intrigado y emocionado, decidió explorar más este fenómeno mágico. Sin embargo, esta habilidad especial de Tadeo no pasó desapercibida para todos. En las sombras del pueblo, acechaba a alguien que deseaba aprovecharse de este don único para sus propios fines malvados. Así comenzaba la extraordinaria aventura de Tadeo, un viaje lleno de misterio, magia y peligro. Un viaje donde descubriría el verdadero alcance de su talento y la importancia de protegerlo de aquellos que desean usarlo para fines oscuros. Tadeo se encontraba sentado en su pequeño estudio, rodeado de lápices, pinceles y lienzos en blanco. El sol se filtraba suavemente por la ventana, iluminando el espacio con una luz cálida y reconfortante. Tadeo contemplaba el lienzo frente a él, buscando la inspiración que lo llevaría a sumergirse en su mundo creativo una vez más. A diferencia de otros artistas que seguían horarios estrictos de trabajo, Tadeo no podía forzar su creatividad. Sus dibujos surgían de un lugar profundo dentro de su ser, impulsados por emociones intensas y un deseo genuino de compartir belleza con el mundo. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que su mente se aquietara y sus sentidos se agudizaran. Entonces, como un susurro en el viento, llegó el impulso. Una imagen comenzó a formarse en su mente, tan clara y vívida como si estuviera frente a él. Sin pensarlo dos veces, Tadeo tomó un lápiz y comenzó a trazar líneas en el lienzo. Sus manos se movían con una gracia natural, siguiendo el flujo de su imaginación. Con cada trazo, la imagen cobraba vida, tomando forma y color. Era una escena de paz y armonía, un campo verde bañado por la luz del atardecer, con árboles que se mecían suavemente con la brisa y pájaros que cantaban en el cielo. Era como si Tadeo estuviera capturando la esencia misma de la felicidad en su lienzo. Cuando finalmente terminó, se quedó admirando su obra con una sensación de profunda satisfacción. Sabía que este era uno de esos momentos especiales, cuando su arte no solo reflejaba su creatividad, sino también su corazón. Y así, Tadeo comprendió que su don no solo residía en su habilidad para dibujar, sino también en su capacidad para conectar con sus emociones más profundas y expresarlas a través de su arte. Era un regalo que venía del alma, un puente entre su mundo interior y el exterior. Y con cada dibujo,
Tadeo se comprometía a compartir esa luz y esa alegría con todos los que lo rodeaban. Una mañana radiante, mientras Tadeo paseaba por el pueblo con su cuaderno de dibujo en mano, sintió el impulso de plasmar en papel la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Se detuvo en un claro del bosque, donde los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, creando una danza de luces y sombras sobre el suelo cubierto de musgo. Concentrado en su tarea, Tadeo no se percató de la presencia de alguien más hasta que una voz lo sacó de su ensimismamiento. «¡Guau! Eso es increíble», exclamó el recién llegado. Tadeo levantó la mirada y vio a un niño de su misma edad observando con admiración su trabajo. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa amistosa en el rostro. «Hola. Soy Tadeo», saludó el joven artista, devolviendo la sonrisa. «Yo soy Martín», respondió el niño. «¿Puedo mirar tus dibujos?». Tadeo asintió y extendió su cuaderno hacia Martín. El chico hojeó las páginas con asombro, maravillado por la habilidad de Tadeo para capturar la esencia de las cosas en sus dibujos. «Son geniales». «¿Tú los dibujas todos?», preguntó Martín con entusiasmo. «Sí, me encanta dibujar. Es como una forma de magia para mí», explicó Tadeo. Martín asintió emocionado. «Yo también quiero aprender a dibujar como tú. ¿Podrías enseñarme?». Los ojos de Tadeo se iluminaron con emoción. Nunca había tenido un amigo con quien compartir su pasión por el arte. Se sintió emocionado por la idea de enseñar a Martín todo lo que sabía. Y así, en medio del bosque tranquilo, comenzó una amistad que cambiaría las vidas de ambos para siempre. Tadeo compartió con Martín sus técnicas y secretos de dibujo, mientras que Martín aportaba su propia creatividad y entusiasmo al proceso. Juntos, exploraron los rincones más remotos del pueblo, buscando inspiración en cada rincón y cada sombra. Y a medida que sus lazos se fortalecían, también lo hacía su arte, floreciendo con una belleza que solo la verdadera amistad puede inspirar. A medida que Tadeo y Martín exploraban su amistad y su pasión por el arte, una sombra oscura se cernía sobre el pueblo. Un extraño rumor empezó a correr entre los lugareños, susurros de una presencia maligna que acechaba en las sombras, buscando algo que no debería ser encontrado. Tadeo y Martín notaron el cambio en el ambiente del pueblo. Las risas se volvieron más escasas, y las calles una vez bulliciosas ahora estaban llenas de un silencio tenso. Pero su inocencia infantil los mantuvo alejados de los temores que atormentaban a los adultos. Un día, mientras caminaban por el mercado del pueblo, Tadeo y Martín se encontraron con un hombre misterioso que observaba sus dibujos con una mirada intensa. Su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura, pero sus ojos brillaban con una malicia siniestra. «¿Qué tienes ahí, muchachos?», preguntó el hombre con una voz suave pero llena de amenaza. «Son nuestros dibujos», respondió Martín con una sonrisa nerviosa. El hombre examinó los dibujos con detenimiento, sus ojos recorriendo cada línea y cada sombra con una atención enfermiza. «Interesante», murmuró. «Parece que tienen un talento especial para esto». Tadeo y Martín intercambiaron miradas preocupadas. No les gustaba la forma en que este extraño los miraba, como si estuviera buscando algo más que simples dibujos en papel. «Nos tenemos que ir», dijo Tadeo con determinación, tomando a Martín del brazo y alejándose rápidamente del hombre misterioso. Pero a medida que se alejaban, una sensación de peligro se apoderó de ellos. Podían sentir los ojos del hombre sobre sus espaldas, como si estuviera siguiéndolos en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte y el pueblo se sumía en la oscuridad, Tadeo y Martín se encontraron en medio de un conflicto que amenazaba con destruir todo lo que amaban. Una sombra oscura se cernía sobre ellos, una sombra que solo podían enfrentar juntos. Los días pasaban, y aunque la presencia del hombre misterioso seguía rondando sus pensamientos, Tadeo y Martín intentaron mantener la normalidad. Continuaron dibujando y explorando, fortaleciendo su amistad con cada aventura compartida.
Sin embargo, una nueva preocupación comenzó a manifestarse de manera inesperada. Una tarde, mientras estaban en el bosque, Tadeo sintió un impulso creativo más fuerte de lo habitual. Algo en el aire, una sensación vibrante y casi eléctrica, lo instó a sacar su cuaderno de dibujo. Martín, curioso como siempre, se sentó a su lado, observando atentamente. Tadeo comenzó a dibujar sin decir una palabra. Sus manos se movían con rapidez y precisión, como si estuvieran siendo guiadas por una fuerza invisible. Martín lo observaba con fascinación, admirando cada trazo. Pero algo extraño sucedió. En lugar de la calma habitual que solía sentir al dibujar, Tadeo empezó a experimentar una sensación de inquietud creciente. Los colores que usaba parecían más oscuros, y las formas que trazaba eran más angulares y perturbadoras. Martín frunció el ceño al ver el dibujo terminar. En el papel aparecía una figura oscura, casi monstruosa, con ojos penetrantes y una sonrisa siniestra. La imagen parecía cobrar vida, moviéndose sutilmente como una sombra que se agita en la periferia de la visión. «Tadeo, esto no se siente bien», dijo Martín, retrocediendo un poco. Tadeo miró su propio dibujo con horror. Nunca había dibujado algo tan inquietante antes. Pero antes de que pudiera responder, la figura en el papel empezó a materializarse, tomando forma en el mundo real. Una sombra oscura emergió del cuaderno, creciendo y solidificándose ante sus ojos. Los dos niños se quedaron paralizados por el miedo mientras la figura sombría se erguía frente a ellos, emanando una energía siniestra. Era una criatura que parecía salida de una pesadilla, una encarnación de la oscuridad que Tadeo había dibujado con su propia mano. «Tadeo, ¿qué está pasando?», gritó Martín, tirando de su amigo para que se alejara. «No lo sé, Martín. Nunca me había pasado algo así», respondió Tadeo, su voz temblando. La sombra avanzó lentamente hacia ellos, y cada paso que daba hacía que el aire a su alrededor se enfriara y se volviera más denso. Los niños sabían que debían actuar rápido. «Tenemos que encontrar una manera de detener esto», dijo Tadeo con determinación, cerrando su cuaderno y guardándolo apresuradamente en su mochila. «No podemos dejar que esta cosa llegue al pueblo». Martín asintió, y juntos comenzaron a correr, buscando ayuda y respuestas. Mientras tanto, la sombra los seguía, cada vez más cerca, como un oscuro presagio de los problemas que se avecinaban. El pueblo que alguna vez fue su refugio seguro ahora se veía amenazado por la manifestación de los propios dibujos de Tadeo. Y así, en medio de esta nueva crisis, los dos amigos se adentraron en una lucha desesperada para proteger no solo su hogar, sino también la magia que les unía. El corazón de Tadeo latía con fuerza mientras él y Martín corrían a toda velocidad hacia el pueblo. La sombra oscura los seguía de cerca, una presencia siniestra que parecía alimentarse de su miedo. A pesar del pánico, Tadeo sabía que debían encontrar a alguien que pudiera ayudarles a comprender y enfrentar esta oscura manifestación de su arte. Al llegar al pueblo, los dos amigos se dirigieron al lugar más lógico, la casa de Doña Clara, la anciana sabia del pueblo. Doña Clara era conocida por su conocimiento de antiguas historias y leyendas, y algunos decían que tenía un toque de magia en sus venas. Si alguien podía ayudarles, sería ella. Doña Clara vivía en una casa acogedora al borde del pueblo, rodeada de un jardín exuberante y lleno de plantas exóticas. Al llegar, Tadeo golpeó la puerta con urgencia, y poco después, la anciana abrió, mirándolos con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué ocurre, niños?», preguntó Doña Clara, al ver sus rostros pálidos y su respiración agitada. «Doña Clara, necesitamos su ayuda», dijo Tadeo, tratando de controlar su voz temblorosa. «Algo terrible ha pasado con uno de mis dibujos. Una sombra oscura ha cobrado vida y nos está siguiendo». Los ojos de Doña Clara se ensancharon y los invitó a entrar rápidamente, cerrando la puerta tras ellos. Una vez dentro, los chicos le contaron todo lo que había sucedido,
desde el encuentro con el hombre misterioso hasta la aparición de la sombra. La anciana escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminaron, permaneció en silencio durante unos momentos, como si estuviera recordando algo de su propio pasado. Lo que describes es muy serio, Tadeo, dijo finalmente. Parece que tu don está conectado con una magia antigua y poderosa. Pero la aparición de esta sombra sugiere que algo ha perturbado ese equilibrio. Tadeo y Martín intercambiaron miradas preocupadas. ¿Hay alguna forma de detenerla?, preguntó Martín. Doña Clara asintió lentamente. Sí, hay una manera. Pero no será fácil. Debemos encontrar el origen de esta oscuridad y enfrentarlo directamente. Y para eso, necesitarán la ayuda de alguien que comprenda la magia de tus dibujos, Tadeo. ¿Alguien más?, preguntó Tadeo, confundido. ¿Quién podría ser? La anciana sonrió con tristeza. Hace muchos años, hubo otro como tú en este pueblo, alguien que también podía dar vida a sus dibujos. Se llamaba Don Manuel. Pero tuvo que dejar el pueblo por razones que no se conocieron del todo. Sin embargo, sé que aún vive en las montañas, en una cabaña apartada. Él podría tener las respuestas que necesitamos. Con un plan en mente, Tadeo y Martín decidieron que debían encontrar a Don Manuel. Doña Clara les proporcionó un mapa y algunas provisiones para el viaje. La anciana también les dio un amuleto antiguo, una piedra brillante que, según ella, les protegería de la oscuridad. Cuídense, niños, dijo Doña Clara mientras los despedía en la puerta. Y recuerden, la verdadera magia no solo está en tus manos, Tadeo, sino también en tu corazón. Mantén la esperanza y la bondad, y vencerás a la oscuridad. Con renovada determinación, Tadeo y Martín emprendieron su camino hacia las montañas, sabiendo que su viaje estaría lleno de desafíos, pero también con la certeza de que no estaban solos en su lucha. La sombra seguía acechando, pero ahora tenían una misión clara: encontrar a Don Manuel y descubrir cómo restaurar el equilibrio en el poder de Tadeo antes de que fuera demasiado tarde. Con el sol de la mañana brillando sobre sus cabezas, Tadeo y Martín comenzaron su ascenso hacia las montañas. El mapa que Doña Clara les había dado mostraba un camino estrecho y sinuoso, bordeado de árboles altos y frondosos. A medida que avanzaban, el aire se volvía más fresco y el sonido de la vida del pueblo se desvanecía, reemplazado por el murmullo de los arroyos y el canto de los pájaros. La subida no era fácil. Las pendientes empinadas y los senderos rocosos ponían a prueba su resistencia, pero la esperanza de encontrar a Don Manuel y resolver el problema de la sombra les daba fuerzas. Durante el camino, Tadeo y Martín hablaban sobre sus dibujos y cómo podrían haber desencadenado algo tan oscuro. ¿Crees que fue el hombre misterioso quien causó esto?, preguntó Martín mientras trepaban por una ladera. No lo sé, respondió Tadeo, pensativo. Pero creo que hay algo en mi poder que no entiendo del todo. Tal vez Don Manuel pueda explicárnoslo. La tarde se iba convirtiendo en noche cuando llegaron a un claro desde donde se podía ver una cabaña solitaria a lo lejos, en la ladera de una montaña. Una chimenea soltaba un delgado hilo de humo, y la visión les dio un respiro de alivio. Era la señal que necesitaban para saber que habían llegado al lugar correcto. Mientras se acercaban a la cabaña, una figura anciana salió para recibirlos. Era un hombre alto, de cabellos blancos y ojos penetrantes, con un aire de sabiduría y experiencia que solo los años pueden dar. A pesar de su apariencia severa, sus ojos se suavizaron al ver a los dos jóvenes. Soy Tadeo, y él es Martín, dijo Tadeo con voz firme. Hemos venido a buscar su ayuda. Doña Clara nos dijo que usted podría entender lo que me está pasando. Don Manuel los observó por un momento antes de asentir. Pasen, chicos. Tenemos mucho de qué hablar. Dentro de la cabaña, que estaba decorada con antiguos dibujos y artefactos, Tadeo y Martín se sintieron envueltos por un aura de magia y misterio.
Se sentaron junto a la chimenea mientras don Manuel preparaba té caliente para los tres. «Cuéntame, Tadeo, ¿qué ha sucedido?», preguntó don Manuel una vez que se acomodaron. Tadeo relató todo, su talento para dibujar desde niño, cómo sus dibujos cobraban vida, el encuentro con el hombre misterioso y la aparición de la sombra oscura. Don Manuel escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, su expresión grave. «Tu don es poderoso, Tadeo», dijo finalmente. «Pero también es peligroso si no se maneja con cuidado. La sombra que has creado es una manifestación de tus propios miedos y dudas. Para controlarla, necesitas entender y aceptar todos los aspectos de tu poder, tanto la luz como la oscuridad». «¿Pero cómo podemos detenerla?», preguntó Martín, preocupado. «Hay un antiguo ritual», explicó don Manuel. «Uno que puede purificar tu arte y restaurar el equilibrio. Pero para realizarlo, necesitarás reunir ciertos elementos y enfrentarte a tus propios temores más profundos». Tadeo sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero también entendía que no tenía otra opción. Con la guía de don Manuel y el apoyo incondicional de Martín, decidió emprender la búsqueda de los elementos necesarios para el ritual. Don Manuel les entregó una lista de los elementos que necesitaban: una pluma de un ave fénix, el agua pura de un manantial escondido y una flor que solo florecía en la noche más oscura. También les dio un amuleto protector similar al que doña Clara les había dado. «El viaje será arduo y peligroso», advirtió don Manuel. «Pero si confían en ustedes mismos y en su amistad, podrán superar cualquier obstáculo». Con renovada determinación, Tadeo y Martín se despidieron de don Manuel, prometiendo regresar con los elementos necesarios. Mientras descendían la montaña, la sombra seguía acechando en la distancia, pero los chicos estaban más decididos que nunca a enfrentar y vencer esta oscuridad. Así comenzaba una nueva etapa en su aventura, una etapa llena de desafíos y descubrimientos, en la que Tadeo no solo aprendería sobre su propio poder, sino también sobre el verdadero significado del coraje y la amistad. El sol se alzaba sobre las montañas cuando Tadeo y Martín comenzaron su búsqueda de los elementos necesarios para el ritual. Don Manuel les había advertido que el camino estaría lleno de desafíos, pero estaban determinados a seguir adelante. Con el mapa en mano y el amuleto protector colgado del cuello, se adentraron en el vasto y misterioso paisaje. El ave fénix. Su primera misión era encontrar una pluma de ave fénix. Según don Manuel, el fénix anidaba en la cima de una montaña lejana, en un lugar donde el fuego nunca se apagaba. Tadeo y Martín caminaron durante días, enfrentando terrenos escarpados y climas cambiantes. Finalmente, llegaron a un volcán inactivo que, según el mapa, era el hogar del fénix. Ascender la montaña fue una prueba de resistencia. A medida que subían, el aire se volvía más denso y caliente, y el suelo rocoso hacía que cada paso fuera un desafío. Pero la determinación en los ojos de Tadeo y Martín no flaqueaba. Finalmente, alcanzaron la cima, donde encontraron un nido hecho de cenizas y llamas. El fénix, una majestuosa ave de plumas doradas y rojas, los observaba desde su nido. Tadeo sintió un respeto profundo por la criatura y, con voz suave, le explicó su necesidad. El fénix inclinó su cabeza y, para sorpresa de los chicos, dejó caer una de sus plumas, que aterrizó suavemente a los pies de Tadeo. «Gracias», dijo Tadeo, inclinándose en señal de respeto. Con la pluma en mano, los chicos emprendieron el camino de regreso, conscientes de que habían superado el primer obstáculo. El manantial escondido. El siguiente elemento era el agua pura de un manantial escondido, que, según don Manuel, se encontraba en un bosque encantado donde la naturaleza era densa y las criaturas mágicas abundaban. El viaje al bosque fue más tranquilo, pero no menos desafiante. Al llegar, se encontraron con árboles altos y frondosos que bloqueaban la luz del sol, creando un ambiente misterioso. Mientras caminaban, se dieron cuenta de que el bosque estaba vivo de maneras que no habían anticipado.
Las plantas susurraban entre ellas, y criaturas pequeñas y luminosas revoloteaban a su alrededor. Guiados por los instintos y el mapa de don Manuel, finalmente encontraron el manantial escondido en un claro secreto. El agua del manantial brillaba con un resplandor etéreo, y al acercarse, sintieron una paz profunda. Tadeo llenó una pequeña botella con el agua pura, y en ese momento, una figura apareció entre los árboles. Era una ninfa del bosque, con ojos brillantes y una sonrisa benévola. «Habéis demostrado respeto por nuestro hogar», dijo la ninfa. «Tomad el agua con nuestra bendición y seguid vuestro camino con valentía». Agradecidos, Tadeo y Martín se despidieron de la ninfa y salieron del bosque, llevando consigo el segundo elemento necesario para el ritual: la flor de la noche más oscura. El último elemento era una flor que solo florecía en la noche más oscura, en un valle conocido por ser el lugar más sombrío de la región. Este valle, llamado el Valle de las Sombras, estaba envuelto en mitos y leyendas sobre seres oscuros y peligrosos. Tadeo y Martín sabían que este sería el reto más difícil. Llegaron al valle al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse. A medida que la oscuridad se hacía más densa, encendieron linternas y avanzaron con cautela. El ambiente era opresivo, y cada sonido parecía amplificado por la falta de luz. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron una pequeña flor negra en el centro del valle. Sus pétalos emitían un leve resplandor, y Tadeo se inclinó para recogerla. En ese momento, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, formándose en figuras siniestras que intentaban atraparlos. Tadeo y Martín se aferraron al amuleto protector, que emitió una luz brillante, repeliendo a las sombras. Con la flor en mano, corrieron hacia la salida del valle, las sombras persiguiéndolos pero incapaces de alcanzarlos. El regreso a don Manuel. Exhaustos pero victoriosos, Tadeo y Martín regresaron a la cabaña de don Manuel con los 3 elementos: la pluma del fénix, el agua del manantial y la flor de la noche más oscura. Don Manuel los recibió con una sonrisa y los felicitó por su valentía. «Habéis demostrado gran coraje y determinación», dijo don Manuel. «Ahora, con estos elementos, podemos realizar el ritual para purificar tu don y restaurar el equilibrio». Mientras se preparaban para el ritual, Tadeo y Martín sintieron una renovada esperanza. Sabían que la verdadera prueba aún estaba por delante, pero con la guía de don Manuel y la fuerza de su amistad, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Con los elementos reunidos y la guía de don Manuel, Tadeo y Martín se prepararon para el ritual. Don Manuel les había explicado que el proceso no solo purificaría el don de Tadeo, sino que también revelaría y enfrentaría sus miedos más profundos. La sombra, producto de esos miedos, tendría que ser enfrentada y vencida. La noche del ritual, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y un silencio profundo se cernía sobre la cabaña de don Manuel. En el claro frente a la cabaña, don Manuel dispuso los elementos en un círculo sagrado y encendió una fogata en el centro. La luz de las llamas proyectaba sombras danzantes a su alrededor. «Tadeo, Martín, debéis estar listos para enfrentar cualquier cosa que surja», advirtió don Manuel. «La sombra es una manifestación de tus miedos, Tadeo. Pero con la ayuda de Martín, podrás vencerla». Tadeo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Tomó una profunda respiración y se colocó dentro del círculo, seguido por Martín. Don Manuel comenzó a recitar palabras antiguas, invocando el poder de los elementos y la magia ancestral. De repente, el aire se volvió frío y el fuego en el centro del círculo parpadeó, casi apagándose. La sombra que había estado persiguiendo a Tadeo y Martín apareció en el borde del claro, creciendo y tomando una forma más definida. Sus ojos brillaban con una luz malévola, y una risa siniestra resonó en el aire. «Tadeo», dijo la sombra con una voz que parecía salir de las profundidades de una caverna. «No puedes huir de mí. Soy parte de ti». Tadeo sintió un escalofrío recorrer su espalda,
pero recordó las palabras de don Manuel. No eres real, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Eres solo una manifestación de mis miedos. Y no te dejaré controlarme. La sombra se lanzó hacia adelante, sus formas nebulosas ondulando como humo. Tadeo y Martín levantaron sus amuletos, que emitieron una luz brillante, pero la sombra no se detuvo. En lugar de eso, pareció absorber la luz, creciendo aún más. Martín, con una chispa de inspiración, recordó las enseñanzas de don Manuel sobre la naturaleza de la sombra. Tadeo, no es suficiente repelerla. Tienes que enfrentarte a ella directamente, aceptar tus miedos y demostrar que eres más fuerte. Con esa nueva comprensión, Tadeo cerró los ojos y se concentró en su interior. Recordó cada momento de duda, cada inseguridad que había sentido al dibujar, y luego pensó en todas las cosas buenas que su arte había traído. Pensó en Martín, en doña Clara, en don Manuel y en la esperanza que habían depositado en él. Al abrir los ojos, Tadeo dio un paso adelante, saliendo del círculo de protección. La sombra se abalanzó sobre él, pero esta vez, en lugar de retroceder, Tadeo levantó la pluma del fénix, el agua pura y la flor oscura, sosteniéndolos como símbolos de su viaje y su valentía. «No tienes poder sobre mí», gritó Tadeo, su voz resonando con determinación. La sombra vaciló, sus formas oscilando. Entonces, con un último grito de desafío, Tadeo lanzó los elementos al fuego. La pluma del fénix se convirtió en una llamarada dorada, el agua del manantial emitió una luz pura, y la flor oscura desató un resplandor plateado. La mezcla de luces envolvió la sombra, y ésta comenzó a disiparse, gritando en una cacofonía de desesperación. Finalmente, la sombra se desvaneció por completo, dejando solo el silencio y la luz del fuego. Tadeo se desplomó de rodillas, exhausto pero victorioso. Martín corrió a su lado, ayudándolo a levantarse. «Lo lograste, Tadeo», dijo Martín, su voz llena de admiración. Don Manuel se acercó, una sonrisa de aprobación en su rostro. «Habéis enfrentado vuestros miedos y habéis triunfado. Ahora, Tadeo, tu don está purificado y más fuerte que nunca. Pero recordad, siempre debéis usarlo con sabiduría y responsabilidad». Con el peligro de la sombra eliminado y una nueva comprensión de su poder, Tadeo y Martín sintieron una profunda paz. Sabían que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La noche pasó, y con el amanecer, un nuevo capítulo en sus vidas comenzó, lleno de esperanza y promesas de aventuras aún mayores. Con el primer rayo del sol, la cabaña de don Manuel se iluminó con una calidez renovada. Tadeo y Martín, exhaustos pero llenos de una sensación de logro y paz, se sentaron junto a la fogata, ahora reducida a brasas. Don Manuel les preparó un desayuno sencillo pero reconfortante, sabiendo que el viaje que habían emprendido había sido tanto físico como espiritual. «Habéis mostrado un coraje extraordinario», dijo don Manuel mientras servía té caliente. «La verdadera prueba de un artista no es solo la habilidad de crear, sino también la capacidad de enfrentar y superar los propios miedos». Tadeo asintió, reflexionando sobre las palabras del anciano. Había aprendido que su talento no solo era un don, sino también una responsabilidad. Sus dibujos podían dar vida a cosas maravillosas, pero también podían desatar oscuridad si no era cuidadoso. Pero ahora, con el apoyo de sus amigos y su propio crecimiento personal, sabía que estaba listo para cualquier desafío. Después de un tiempo, Tadeo y Martín se despidieron de don Manuel, agradeciéndole por su sabiduría y guía. Prometieron regresar y visitarlo, y el anciano les dio su bendición para el viaje de regreso al pueblo. El camino de vuelta, aunque largo, se sintió más ligero. El paisaje que una vez parecía lleno de obstáculos ahora estaba bañado en una luz de esperanza y posibilidad. Tadeo y Martín hablaban y reían, sus espíritus elevados por la experiencia compartida.
Al llegar al pueblo, fueron recibidos como héroes. Doña Clara, quien había estado esperando noticias, los abrazó con lágrimas de alegría en los ojos. Los demás habitantes del pueblo, habiendo oído sobre sus hazañas, los recibieron con gratitud y admiración. «Sabíamos que podíais hacerlo», dijo doña Clara, su voz llena de orgullo. «El pueblo está a salvo gracias a vosotros». Con el peligro de la sombra eliminado, Tadeo y Martín retomaron sus vidas, pero ahora con una comprensión más profunda y un propósito renovado. Tadeo continuó dibujando, pero siempre con una intención clara y una conciencia de la magia que sus obras poseían. Sus dibujos, llenos de vida y color, trajeron alegría y prosperidad al pueblo. Martín, inspirado por las aventuras y el coraje de su amigo, comenzó a escribir sobre sus experiencias. Sus historias, llenas de magia y amistad, capturaron la imaginación de los lectores y se convirtieron en relatos muy apreciados en el pueblo y más allá. Con el tiempo, Tadeo y Martín se convirtieron en leyendas locales, conocidos no solo por sus talentos sino también por su valentía y la fuerza de su amistad. Su historia inspiró a muchos otros a descubrir y abrazar sus propios dones, recordándoles que con coraje y compañerismo, cualquier obstáculo podía ser superado. Y así, en un pueblo que una vez estuvo sumido en sombras, brillaba ahora una luz de creatividad y esperanza. Tadeo y Martín, habiendo enfrentado la oscuridad y emergido victoriosos, vivieron sus vidas creando belleza y magia, demostrando que el verdadero poder del arte reside en el corazón de quien lo crea. El final, lejos de ser el cierre de su historia, marcó el comienzo de innumerables nuevas aventuras, cada una más maravillosa que la anterior, en un mundo donde la imaginación y la realidad se entrelazaban de maneras sorprendentes y fantásticas.